Hola, buenas tardes. Esta mañana en un programa de radio que suelo escuchar todas las mañanas, contaron dos historias o dos situaciones de la actualidad. Una es lo que está pasando en Ledesma, allí donde está el ingenio, en Jujuy, que es la empresa que más cantidad de muertos tienen entre sus trabajadores por el tema de la pandemia y la denuncia que ha hecho el sindicato de que siguen obligando a la gente aún con síntomas a ir a trabajar, que no les permiten hacerse los hisopados, que los llevan a todos apretados en las camionetas. Este, las mismas camionetas, paradójicamente, que siguen en un juicio de lesa humanidad pendientes desde aquella famosa noche del apagón en 1976, donde el ingenio Ledesma, que tiene un pueblo dentro de su propio ingenio, donde viven sus trabajadores, hicieron un apagón a propósito y con las camionetas de la empresa secuestraron a más de 400 personas el ejército, muchos de ellos quedaron desaparecidos. Entre ellos, eh, Aredes, que era el intendente del pueblo y era a su vez el médico del pueblo y que obviamente se había enfrentado con la empresa varias veces. Bueno, Blaquier, que es la familia dueña del ingenio, que es uno de los grandes megamillonarios de este país, sigue ligado a la muerte y al genocidio. Esa fue una de las historias que contaron, denunciaron los locutores del programa. La otra historia que contaron en otro momento es la de una nena en San Juan que vive en una zona rural, que va a una escuela rural, pero que le queda como a 15 kilómetros de la casa, y que ahora en pandemia se camina unos 5 kilómetros para subir a una lomita donde tiene un poco de señal para tomar las tareas que le manda su maestra, para hacer las consultas que tiene que hacer respecto de las cosas que tiene que estudiar y que por ahí no entiende. Y bueno, su madre le sacó una foto estando arriba de esa loma, eh, tratando de conectarse con el sistema educativo. La foto se viralizó y una empresa que creo que es de Córdoba, una pyme que trabaja en el tema de comunicaciones, viendo el videíto viral, fue a la casa y estaban haciendo estudios para tratar de ponerle a un sistema de conectividad. Las dos historias en el mismo momento están sucediendo, en el mismo país, geográficamente hablando, pero yo me quedé pensando que esos dos países que por ahora coexisten, en la medida que la cosa se empieza a aclarar a partir de que afloje la pandemia y podamos salir de la cuarentena y empecemos a darle un rumbo a este país, no van a poder seguir coexistiendo. No digo que alguno de ellos tenga que desaparecer, pero alguno de ellos le va a tener que imponer el rumbo al otro y no va a ser sin conflicto. Y yo creo que nosotros tenemos que prestar atención ahí, porque esos dos países están en pugna y nosotros tenemos algo que terciar en esa pugna porque nuestra vida, nuestro futuro y el de nuestra descendencia tienen que ver claramente con quién se impone en ese rumbo, ¿no? Hay un país de las megaempresas, de la producción concentrada y vertical, de la concentración de la riqueza, de la exportación de materias primas sin mucho trabajo propio, del desmonte, de la contaminación ambiental, de la pobreza, porque evidentemente no se agrega trabajo, la idea es exportar materia prima, de la extranjerización de la tierra, de una justicia amañada,
de un Estado cómplice de esa justicia amañada y de esos grandes capitales. Ese es uno de los países, que es el que venía hasta acá, el que se había terminado de instalar a sus anchas con el gobierno de Macri. Es el país de los Blaquier, de Paolo Roca, de Techín, de los Macri, de Vicentín, de las 200 familias que estuvieron siempre apropiándose de este país y poniendo palos en la rueda al desarrollo, porque les conviene que no nos desarrollemos, como decíamos en un audio anterior. Ellos viven de nuestra propia crisis y viven de nuestra pobreza endémica. De los magnates extranjeros que son socios de esas 200 familias y que vienen a quedarse con las mejores tierras, con los mejores lugares, con el agua dulce. Ese es un país. Y ese país está muy fuerte, muy fortalecido y está haciendo todo lo posible para que este gobierno no pueda tocarle ni siquiera un ápice de sus intereses concentrados. El otro país, el país del desarrollo productivo, de la tecnología, de, no sé, por ejemplo, enviar satélites, de desarrollar vacunas, de desarrollar el CONICET, de la planificación del uso del suelo y de los recursos naturales, de la salud y la educación para todos, de la exportación pero de trabajo y conocimiento argentino, además de nuestros recursos, de una economía basada en el trabajo y en el bienestar de su población. Ese país de Romina, de su maestra, de la directora de esa escuela, de la pyme, ese país de todas y todos los que vivimos de nuestro trabajo, el país de nuestros hijos y de nuestros nietos, está tratando de, digamos, acodarse en esa lucha y instalarse de manera definitiva para poder sacar la cabeza por encima del agua. Y en esa lucha se está librando hoy, se está librando en todos los campos, pero la única posibilidad que este país, nuestro país, pueda realmente triunfar depende de que nosotros, los ciudadanos comunes, en la medida que podamos empezar a expresarnos, entendamos de qué se trata, nos politicemos y terciemos en la partida, como decía antes. Es un país que se juega en cada lugar, en cada momento, en cada situación, en cada gesto. No es cierto que no podemos participar en esa lucha, estamos participando. El tema que a veces no nos damos cuenta y jugamos para el equipo contrario. Cada vez que tenemos que cumplir con una tarea colectiva, comunitaria, cumplir con un compromiso que tenga que ver con lo que beneficia a la sociedad, aunque a veces no nos convenga individualmente, por ejemplo, cuando hay que pagar un impuesto, por ejemplo, cuando hay que salir a la calle para luchar contra una injusticia o denunciar algo que es contrario a los derechos de todos, cuando tenemos que ocupar cierto tiempo a informarnos bien y a conversar con los demás sobre esa información. Ahí está en nuestro papel y en la medida que podamos empezar a recuperar la normalidad, participar más, enterarnos más y hacer pesar nuestra participación a favor de ese país. Y hablando de eso, el sábado que viene tenemos nuestro conversatorio que tenemos cada 15 días y me parecía que el tema podía ser charlar un poco sobre qué país queremos, qué condiciones debería tener ese país y qué podemos hacer cada uno para ayudar a que se concrete. Les mando un abrazo.